a los consejeros Baños y Figueroa, en estos columnistas, de buscar anular la elección, es lo que dicen, y por eso le agradecemos mucho al consejero Alfredo Figueroa que nos tome la llamada para explicar un poco esto que ocurre con los bloqueos y la pues reacción que ha tenido la CIRTA. Alfredo, ¿nos escuchas? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Miguel, por tu conducto, saludos al auditorio. Consejero Alfredo Figueroa, los saluda Gerardo Montes, aquí también del programa de la MERI. Como usted escuchó, estamos hablando de este tema de los bloqueos, que fue muy polémico en aquella reunión del 12 de noviembre, porque había una propuesta de exentar a 149 de estas 410 emisoras que utilizan un concepto de redes nacionales. Por ahí el secretario técnico del comité, a propuesta del secretario ejecutivo, entiendo yo, del IFE, se hizo la propuesta. Platíquenos cómo está este tema de los bloqueos, cuál es el diferendo, la polémica, y luego este ataque que ha salido en varios periódicos por parte de columnistas, que parece que es la misma tarjeta en contra de usted y del consejero Marco Antonio Baños. Bueno, Gerardo, primero también te saludo y también por tu conducta al auditorio. Mira, efectivamente, en las últimas semanas ha habido estas expresiones públicas en distintos columnistas que, como bien han relatado, tienen una narrativa, un texto pues muy similar e hipótesis similares respecto de por qué o cuáles fueron las razones por las que el consejero Baños y un servidor votamos este asunto. Debe decirse, en principio, que tenemos en un proceso de administración de los tiempos del Estado mexicano 3 años ya, es decir, ha habido un conjunto de temas que hemos ido avanzando, explorando, hipótesis que la ley fue volviendo realidad, digamos, a partir de las elecciones locales, a partir de elecciones coincidentes en momentos locales, en fin, un conjunto de temas que hacen muy importante las decisiones que el Instituto vino tomando. Durante el 2010 se suscitaron un conjunto de incluso denuncias respecto de material, por ejemplo, propaganda gubernamental, que aparecía en las entidades del país en momentos prohibidos, es decir, el 41 de la Constitución establece que a partir del periodo de campañas no podrá haber propaganda gubernamental ni federal, ni local, ni municipal, ni de ningún orden. Pero al no detener la señal que viene del centro, es decir, la programación y la parte comercial que viene del centro, lo que hizo el hecho de que no se bloqueara, eso quiere decir bloquear, es decir, reproducir, detener la señal que viene desde, digamos, la señal de origen o la programación de origen, hubo un incumplimiento de la Constitución. Los consejos electorales nos fuimos dando cuenta de este fenómeno a partir de que se había aprobado en principio en los primeros años de la reforma, particularmente en el 2009, un régimen transitorio con este asunto de títulos de concesión que no decían las propias televisoras no podrían bloquear. Fue por este motivo que los consejeros del Consejo General fuimos avanzando en una construcción en donde fuese posible, para dar cumplimiento a la Constitución, para dar cumplimiento a la ley, el que en cada estación de radio y televisión, como es además la obligación que la Constitución establece, se transmitan las campañas y se le dé acceso a la administración de los tiempos al Instituto Federal Electoral de los 48 minutos a que tiene derecho. Debe decirse que en el pasado esas estaciones que no bloquean no le daban al IFE los 48 minutos, solamente le daban los tiempos ordinarios que en ese momento estaban presentes, con una consecuencia evidentemente, digamos, en detrimento de la posibilidad de los ciudadanos y las ciudadanas de conocer en distintas estaciones de televisión la propuesta de quienes aspiraban a gobernarlos. Así como ocurrió en todo el año 2010, este fenómeno fue que a partir de la llegada del consejero Benito Nasif, Francisco Guerrero y de un servidor, al comité hicimos la propuesta de que efectivamente en el caso de Coahuila ya hubiese esta condición de sí transmitir los spots locales, que es lo que significa que hagan bloqueos, es decir, que cumplan con lo que el título de concesión que explotan les mandata. Y el tribunal, como narraba Luis Miguel, dio la razón al Instituto Federal Electoral, y a partir de ese momento, a partir de Coahuila, todas las elecciones que vinieron hacia adelante han sido y han tenido este mismo tratamiento. Por eso no es aceptable que se señale que a partir de una decisión
de noviembre se modifica el mecanismo por el que deberán transmitir las televisoras. Ellas, los dueños de los títulos de concesión, sabían perfectamente hace prácticamente un año que esta era su obligación y que este era el mecanismo por el que debían cumplirlo. De hecho, en la aprobación del reglamento de radio y televisión, distintas expresiones, como la del consejero Baños, pero también la del consejero Valdés y la de otros miembros del Consejo General, expresaron que durante el proceso electoral habría la obligación de establecer bloqueos, y eso está consignado en las propias actas de la sesión a la que he hecho referencia. Y sin embargo, seguimos hablando con el consejero electoral Alfredo Figueroa. Sin embargo, Alfredo, los medios de comunicación, a través de varios columnistas, solamente por citar algunos: David Páramo, Carlos Loret de Mola, José Carreño, Enrique Aranda, un desplegado de la propia CIR, dos trascendidos en Milenio, Rogelio Varela, Miguel Ángel Rivera, un señor Julio Brito, que creo que escribe sobre coches y también escribe ahora de este tema. El senador Javier Orozco Gómez. Javier Orozco afirman o sugieren, ya sea adjudicándoselo a rumores o ellos mismos afirmándolo, que se pondría en riesgo la elección, que se anulara la elección porque es de imposible cumplimiento esto de los bloqueos. E incluso sugieren que es una postura de dos consejeros, de tuya, Alfredo Figueroa, y del consejero Marco Baños, orientada por algún interés oscuro. ¿Qué contestas ante esto, Alfredo? No, pues que lo rechazo absolutamente, que es una afirmación falsa y que esta campaña de elementos que tratan de poner en entredicho una decisión de la autoridad electoral, lo que no nos narran, lo que no nos platican, es que primero hay perfectamente condiciones técnicas, como se ha acreditado y como además ocurre en otro conjunto de títulos de concesión, para que esos bloqueos se lleven a cabo. Como se ha acreditado de forma puntual, permisionarios como el Canal 11 hacen estos ejercicios de bloqueos con un Blu-ray, por cierto. Nada más para dejar claro que se puede usar desde tecnología de punta hasta otras formas tecnológicas. El propio tribunal ha analizado esta circunstancia y ha señalado que, independientemente del método que utilicen para la difusión de la programación, ha dicho con toda claridad que las obligaciones para con el Estado deben ser cumplidas, porque aquí también hay obligaciones impositivas, es decir, hay obligaciones que tienen que ver con tiempos que los concesionarios le pagan al Estado mexicano por la explotación de una concesión. Entonces, eso es lo que está en el fondo. Y me parece que es antes al contrario, es decir, cuando si nosotros hubiésemos aprobado ese proyecto, la consecuencia material que se hubiera tenido, y cito por ejemplo el caso de Michoacán, ya no hablemos del enorme problema que representaría en términos de equidad las elecciones coincidentes, que serán 15 en el próximo año, sino simplemente en lugares en donde no habrá elección coincidente, como es el caso michoacano. Bueno, el 35% de la televisión michoacana vería en realidad la campaña del Distrito Federal y del Estado de México, y no la campaña federal a la que tiene derecho. Eso hace una alteración en el número de spots que en cada entidad tienen los partidos políticos respecto de del tiempo igualitario al que tienen derecho, y del tiempo diferenciado por el 70% respecto de la última elección. Es decir, la consecuencia en términos de equidad en esta elección tiene que ver con que haya más o menos spots para los distintos partidos políticos que conforman nuestro sistema, ahora las coaliciones, y eso traería como consecuencia, eso sí, el que a partir de una determinación de esa naturaleza pudiera ponerse en entredicho el propio proceso electoral. Ese es en realidad el motivo por el que me parece que con absoluta responsabilidad, primero el consejero Marco Antonio Baños y después yo mismo y después el propio Consejo General, es que primero determinamos ese catálogo y posteriormente su publicación. Así que estas serían las razones por las que llegamos a esta determinación, y yo seré respetuoso de la libertad con la que se expresan las columnas.